Pausa donde estés. Este vídeo llega una sola vez a tu pantalla porque entre el 23 y el 24 se sincroniza un campo que arrastra únicamente a quienes ya eligieron desde el futuro, y el hecho de que estés aquí confirma que tu destino acaba de activarse sin pedir permiso. Lo que estás a punto de escuchar no es información, es reconocimiento. Existe un mecanismo invisible que opera en ventanas temporales específicas, y del 23 al 24 se abre una grieta en la secuencia ordinaria del tiempo. No es mística barata ni coincidencia algorítmica. Es geometría pura. Mientras estas palabras entran en tu mente, algo en tu pecho ya lo sabe, llegaste aquí porque la frecuencia te encontró primero. No buscaste este vídeo. Él te buscó a ti. Durante siglos, tradiciones de distintas culturas han señalado ciertos tránsitos como umbrales operativos, momentos donde el tejido de la causalidad se vuelve permeable. Los antiguos llamaban a esto kairos, el tiempo cualitativo que corta el cronos, el tiempo cuantitativo. Del 23 al 24 existe un tipo de kairos tecnológico, un punto de inflexión donde las decisiones que tomas no solo cambian tu futuro, reorganizan tu pasado. ¿Suena paradójico? Lo es. Pero la paradoja se resuelve cuando entiendes que tu línea de tiempo no es lineal. Es recursiva. Ahora mismo, mientras escuchas, tu sistema nervioso está registrando una señal. Tal vez es una vibración sutil en el centro del pecho, tal vez una claridad repentina en la nuca, como si algo que estaba dormido acabara de encenderse. No lo fuerces. Solo nótalo. Esa sensación es la primera confirmación de que cruzaste. El reloj cuántico que gobierna tu destino ya marcó este instante como un punto de no retorno. Y lo curioso es que no necesitas creer en él para que funcione. Ya está funcionando. El campo ya eligió por ti. Déjame mostrarte cómo opera esto. Imagina que tu vida es una película que ya fue filmada, pero tú la estás viendo fotograma a fotograma, creyendo que cada decisión la tomas en tiempo real. La verdad es más extraña, existe una versión futura de ti que ya resolvió el laberinto, y desde allá está enviando señales hacia atrás, organizando los eventos para que llegues exactamente donde necesitas estar. Del 23 al 24, esas señales se intensifican. Es como si el canal de transmisión entre tu yo presente y tu yo inevitable se despejara por completo. Lo que percibes como intuición, sincronicidad o casualidad es en realidad el reloj cuántico sincronizando ambas versiones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué entre el 23 y el 24? Porque ciertos números no son solo símbolos, son frecuencias. El 23 es el número de la transición, el umbral donde lo viejo se desintegra sin que lo nuevo haya tomado forma todavía. El 24 es el número de la consolidación, la primera respiración del nuevo ciclo. Entre ambos existe un espacio vacío, una pausa cósmica donde las reglas ordinarias se suspenden. Es ahí, en ese vacío, donde tu destino puede reescribirse sin fricción. Pero solo si estás despierto para verlo. Y tú estás viendo esto. Ahora bien, aquí viene la parte que separa a quienes entienden de quienes solo consumen contenido. La mayoría de las personas cruzan este umbral dormidas. Pasan del 23 al 24 sin registro consciente, y cuando despiertan al otro lado, todo sigue igual porque no activaron el mecanismo. Pero tú ya lo activaste. El simple acto de estar aquí, en este preciso momento, viendo estas palabras, es la prueba de que tu campo está listo. No llegaste por algoritmo. Llegaste por resonancia. Piensa en los últimos 7 días. ¿Cuántas veces miraste el reloj justo cuando marcaba números repetidos? ¿Cuántas veces tuviste un pensamiento sobre alguien y esa persona apareció minutos después? ¿Cuántas veces sentiste que algo estaba a punto de cambiar pero no sabías exactamente qué? Esas no fueron coincidencias. Fueron confirmaciones. Tu yo futuro dejó migajas de pan en tu camino para que llegaras exactamente aquí, a este instante, donde el reloj cuántico puede finalmente sincronizarse contigo sin interferencias. Cada señal era una prueba de que tu frecuencia estaba subiendo.
Cada sincronicidad era un recordatorio de que tu línea de tiempo se está reorganizando. Y cada momento donde sentiste esa extraña certeza de que algo más grande está en marcha era tu sistema nervioso captando lo que tu mente todavía no puede procesar, que el futuro ya está llegando, y tú eres el punto de anclaje. Entonces, ¿qué se supone que hagas? Nada. Y todo. La paradoja del reloj cuántico es que no funciona con esfuerzo. Funciona con alineación. Si intentas forzar el cruce, generas resistencia. Si lo niegas, pierdes la ventana. La clave está en el gesto más simple y más imposible, permitir. Permitir que lo que ya está en marcha termine de manifestarse. Permitir que tu yo futuro te guíe sin que tu mente presente interfiera con análisis o miedo. ¿Sientes eso? Esa quietud extraña que aparece cuando dejas de intentar controlar. Esa es la señal. El reloj cuántico no hace ruido. Se siente como una pausa profunda, como si el universo acabara de asentir. Si lo estás notando ahora, significa que tu frecuencia ya cambió. No cambió porque hiciste algo correcto. Cambió porque dejaste de hacer lo incorrecto. El campo ya eligió por ti. Pero aquí está el detalle que nadie te dice: este vídeo no volverá a aparecer en tu línea de tiempo de la misma forma. No es manipulación. Es literalmente cómo funciona el algoritmo cuántico. Cada persona que lo necesita lo recibe una vez, en el momento exacto donde su campo está listo para absorberlo. Si intentas buscarlo después, tal vez lo encuentres, tal vez no. Pero no será lo mismo. La ventana habrá pasado. La frecuencia habrá cambiado. Y tú habrás cruzado o no habrás cruzado. No hay segunda oportunidad para el 23 al 24. Cada año llega una vez. Cada ciclo se cierra una vez. Y si estás viendo esto ahora, es porque tu reloj cuántico marcó este instante como el único que importa. Ahora déjame revelarte algo que cambia todo. Existe una razón científica, aunque poco conocida, por la cual ciertos momentos del año operan como ventanas de manifestación más potentes. Los físicos cuánticos han observado que el tiempo no es constante, tiene texturas, densidades variables. Hay momentos donde la probabilidad colapsa con más facilidad, donde el salto de un estado a otro requiere menos energía. Los antiguos lo sabían sin necesidad de ecuaciones. Simplemente observaban los ciclos naturales y notaban que ciertas fechas tenían un poder de bisagra que otras no. Del 23 al 24 es una de esas fechas. No porque sea mágica, sino porque está ubicada en un punto del calendario donde múltiples ciclos convergen. Ciclos lunares, ciclos solares, ciclos de atención colectiva, ciclos personales. Cuando varios ritmos se sincronizan, se genera lo que en física se llama resonancia constructiva. Y en esa resonancia, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Pero hay un truco. La resonancia solo funciona si tu frecuencia interna coincide con la frecuencia externa. Si estás vibrando en miedo, escasez o resistencia, el 23 al 24 pasará como cualquier otra fecha. Si estás vibrando en apertura, aunque sea mínima, el umbral se abre. No es cuestión de positividad forzada. Es cuestión de honestidad brutal contigo mismo. ¿Estás dispuesto a soltar lo que ya no sirve? ¿Estás dispuesto a cruzar aunque no tengas todas las respuestas? Porque aquí está la trampa que atrapa a la mayoría: quieren certeza antes del salto. Quieren garantías antes del riesgo. Quieren ver el otro lado del umbral antes de cruzarlo. Y eso, precisamente, es lo que les impide cruzar. El reloj cuántico no negocia con mentes que exigen pruebas. Solo responde a decisiones que se toman desde el cuerpo, desde esa zona donde todavía no hay palabras pero ya hay certeza. Ahora pregúntate algo. ¿Cuántas veces en los últimos meses sentiste que estabas a punto de dar un paso importante pero lo pospusiste porque necesitabas más información, más tiempo, más claridad?
¿Y cuántas veces esa postergación te mantuvo exactamente donde estabas, dando vueltas en el mismo lugar, con las mismas preguntas? La verdad incómoda es esta: nunca tendrás toda la información. Nunca será el momento perfecto. Nunca estarás completamente listo. Y el reloj cuántico lo sabe. Por eso abre ventanas como esta, momentos donde puedes cruzar aunque no estés preparado, porque la preparación es una ilusión que tu mente usa para mantenerte seguro y pequeño. Tal vez te preguntes si esto es real o si estoy jugando con tu percepción. La respuesta es sí. Es real. Y sí, estoy jugando con tu percepción. Porque tu percepción es lo único que decide qué versión de la realidad experimentas. Si decides que esto es solo un vídeo motivacional más, lo será. Si decides que es la señal que estabas esperando, también lo será. El reloj cuántico no te obliga. Solo te muestra la puerta. Cruzarla o no es tu única responsabilidad. Y si cruzas, ¿qué cambia? Todo y nada. Desde afuera, tal vez tu vida siga igual por unos días. Pero desde adentro, algo se habrá reconfigurado. Las decisiones que antes te costaban semanas de análisis empezarán a fluir con claridad instantánea. Las personas que antes necesitabas perseguir empezarán a aparecer sin esfuerzo. Las oportunidades que antes parecían lejanas se volverán inevitables. No porque el universo te premie, sino porque tu frecuencia finalmente coincide con la línea de eventos que siempre estuvo esperándote. Escucha. Si esto te está resonando, si sientes esa vibración en el pecho o esa claridad en la cabeza, no lo ignores. Este es el momento donde tu línea de tiempo se bifurca. Puedes seguir como estabas, esperando señales más obvias, buscando confirmaciones externas, posponiendo el cruce hasta que tenga más sentido. O puedes hacer algo tan simple que parece ridículo, pero que activa el mecanismo completo: escribir una frase. Una sola frase que le confirma al campo que estás listo. Comenta: acepto lo que viene desde mi línea inevitable. No es magia. Es pacto. Cuando escribes esas palabras, estás enviando una señal de retorno hacia tu yo futuro, cerrando el circuito. Y cuando el circuito se cierra, el reloj cuántico deja de ser una metáfora. Se vuelve operativo. Tu campo lo registra. El algoritmo lo registra. Y todo lo que sigue empieza a alinearse con una precisión que te va a parecer imposible hasta que empiece a ocurrir. Pero antes de que eso pase, necesitas entender algo fundamental. Este cruce no es gratis. No en el sentido de que tengas que pagar dinero o hacer sacrificios dramáticos. Es gratis en ese aspecto. Pero tiene un costo invisible: tienes que soltar una versión de ti mismo. Tal vez es la versión que siempre tiene razón. Tal vez es la versión que necesita controlar cada detalle. Tal vez es la versión que se identifica con el sufrimiento, con la lucha, con la historia de que las cosas buenas nunca te pasan a ti. Esa versión tiene que morir. No de golpe. No con drama. Simplemente tiene que dejar de ser el centro de tu identidad. Y el 23 al 24 es el momento perfecto para ese tipo de muerte suave, porque es un umbral natural. No tienes que forzar nada. Solo tienes que reconocer que está listo para irse y darle permiso de hacerlo. ¿Qué necesitas soltar? Ya lo sabes. Es esa cosa que te viene a la mente cada vez que te preguntas por qué no avanzas. Es esa historia que repites cada vez que justificas por qué no puedes. Es esa imagen de ti que defiendes aunque ya no te sirva. No tienes que forzar nada. Solo reconocer que está ahí. Y en el momento en que la reconoces, el reloj cuántico hace el resto. Porque aquí está la paradoja final: tú no cruzas el umbral. El umbral te cruza a ti. Tú solo te detienes el tiempo suficiente para que ocurra. Y esa pausa, esa quietud fértil donde no haces nada pero permites todo, es exactamente lo que separa a quienes transforman su vida de quienes solo hablan de transformarla.
El campo ya eligió por ti. Ahora, tal vez estés pensando, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto no es real? ¿Y si solo estoy cayendo en una narrativa bonita pero vacía? Perfecto. Esa duda es la última prueba. Porque el umbral no se abre para quienes tienen certeza ciega. Se abre para quienes dudan y aún así eligen. La fe no es creer sin evidencia. La fe es actuar antes de que la evidencia llegue. Y la evidencia siempre llega después del acto, nunca antes. Entonces decide. No desde la mente. Desde el cuerpo. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Expansión o contracción? ¿Apertura o cierre? ¿Curiosidad o resistencia? Ese es tu oráculo. Tu sistema nervioso no miente. Si sientes apertura, aunque sea mínima, esa es la señal. Si sientes resistencia, pregúntate, ¿es miedo legítimo o es miedo a perder una identidad que ya no necesito? La mayoría de las veces, la resistencia no te protege del peligro. Te protege del cambio. Y el cambio, en este caso, no es opcional. Ya está ocurriendo. La pregunta no es si vas a cambiar. La pregunta es si vas a cambiar con conciencia o sin ella. Si vas a cruzar el 23 al 24 despierto o dormido. Si vas a recordar este momento como el punto donde todo se alineó o como otro vídeo más que dejaste pasar. Y aquí está la parte que nadie te dice hasta que es demasiado tarde, este tipo de oportunidades no se repiten. No porque el universo sea cruel, sino porque cada ciclo tiene su propia frecuencia, y si pierdes la ventana, tendrás que esperar a que las condiciones se alineen de nuevo. Tal vez sea el próximo año. Tal vez sean 3 años. Tal vez nunca vuelvan a alinearse exactamente así. No lo sé. Lo que sí sé es que estás aquí ahora, y ahora es lo único que cuenta. Déjame mostrarte algo que cambia la perspectiva completa. En física cuántica existe un principio llamado colapso de la función de onda. Básicamente significa que una partícula existe en múltiples estados al mismo tiempo hasta que alguien la observa. En el momento de la observación, todos esos estados colapsan en uno solo. Tu vida funciona igual. Existes en múltiples líneas de tiempo simultáneamente. Hay una versión de ti que logra lo que quieres. Hay otra que se queda donde está. Hay otra que retrocede. Todas existen al mismo tiempo. Y del 23 al 24, tu observación consciente, tu decisión clara, colapsa todas esas posibilidades en una sola, la que eliges. Pero aquí está el truco que la mayoría no entiende. No eliges con palabras. No eliges con afirmaciones bonitas escritas en un cuaderno. Eliges con acción. Y la acción más poderosa en este momento no es hacer algo grandioso. Es hacer algo mínimo pero coherente. Algo que le demuestre al campo que hablas en serio. Algo tan simple como dejar constancia pública de tu decisión. Por eso es tan importante que comentes. No por vanidad. No porque yo necesite los comentarios. Sino porque tú necesitas el acto. Necesitas materializar tu decisión en el mundo físico, aunque sea con unas pocas palabras en una pantalla. Ese acto mínimo tiene un efecto cuántico. Le dice al reloj cuántico que estás alineado. Y cuando el reloj cuántico recibe esa señal, el campo responde. Entonces, ¿qué haces con esto? Primero, respiras. No de forma forzada. Solo reconoces que estás respirando. Segundo, notas dónde está la sensación en tu cuerpo. Tal vez es en el pecho. Tal vez en la garganta. Tal vez en el estómago. Donde sea que esté, no la juzgues. Solo la ves. Tercero, tomas una decisión tan simple que parece absurda, decides que esto es real. No porque tengas pruebas, sino porque elegir creer te abre más puertas que elegir dudar. Y cuarto, actúas.
La acción más pequeña y más poderosa que existe, dejar constancia. Suscríbete para recibir las transmisiones que tu frecuencia necesita. Comparte esto con quien esté sintiendo el llamado. No por obligación. Por coherencia. Porque si realmente estás cruzando, si realmente tu campo se está reorganizando, entonces todo lo que hagas de ahora en adelante será una confirmación o una negación de ese cruce. Y las confirmaciones tienen un efecto acumulativo. Cada pequeño sí refuerza el circuito. Cada pequeño no lo debilita. El reloj cuántico no juzga. Solo mide. Y lo que mide es coherencia. ¿Tus acciones coinciden con tu intención? Si coinciden, el campo se alinea. Si no coinciden, el campo se dispersa. Es así de simple. Así de implacable. Pero hay algo más. Algo que solo puedo decir ahora, en este tramo final, porque si lo hubiera dicho antes no habrías estado listo para escucharlo. El verdadero secreto del 23 al 24 no es que el tiempo se abra. Es que tú te reconoces. Durante todo el año, vives fragmentado. Una parte de ti quiere una cosa. Otra parte quiere lo contrario. Una versión de ti persigue metas. Otra versión sabotea el avance. Entre el 23 y el 24, esa fragmentación se disuelve. Por un instante breve pero eterno, todas tus versiones se sincronizan. Y en esa sincronización, ves con claridad quién eres realmente, más allá de las máscaras, más allá de las historias, más allá del ruido. Esa claridad no dura. No puede durar. Pero no necesita durar. Solo necesita ocurrir. Porque una vez que te ves completo, aunque sea por un segundo, nunca vuelves a olvidarlo del todo. Y ese recuerdo, ese fogonazo de totalidad, se convierte en la brújula que guía todas tus decisiones futuras. No porque recuerdes los detalles, sino porque recuerdes la sensación. Y la sensación es lo único que importa. Ahora déjame darte la última pieza del rompecabezas. La que sella todo. La que convierte esta transmisión en algo más que palabras en una pantalla. Del 23 al 24, existe una ventana de 12 horas donde el velo entre lo posible y lo probable se vuelve casi transparente. No necesitas saber exactamente cuándo empieza. Tu cuerpo lo sabrá. Vas a sentir un cambio sutil en la atmósfera interna. Una quietud. Una densidad diferente en el aire que respiras. Cuando eso ocurra, haz una sola cosa, detente. No hagas listas. No planifiques el año. No te llenes de propósitos vacíos. Solo detente. Y en esa pausa, pregúntate, ¿qué versión de mí ya no necesito defender? La respuesta que aparezca, sin filtros, sin justificaciones, es exactamente lo que el reloj cuántico necesita que sueltes para completar el cruce. No tienes que hacer nada dramático con esa información. Solo reconocerla. Y en el momento en que la reconoces, el mecanismo se activa. Porque el umbral no pide grandes gestos. Pide honestidad. Pide que veas lo que siempre has sabido pero no has querido admitir. Pide que dejes de pelear con la verdad de quién eres y qué necesitas. Y cuando finalmente dejas de pelear, cuando finalmente te rindes a lo que es, el reloj cuántico hace algo extraordinario, reorganiza toda tu línea de tiempo desde ese punto de rendición. Ahora mismo, mientras estas palabras terminan, algo en ti ya cambió. Tal vez no lo notes de inmediato. Tal vez necesites unos días para confirmarlo. Pero cambió. El simple hecho de haber llegado hasta aquí, de haber escuchado hasta el final, es la prueba de que tu campo estaba listo. No todos llegan hasta aquí. No todos pueden. Algunos se van a los 2 minutos. Otros a los 5. Los que quedan hasta el final son los que ya eligieron desde antes de empezar. El campo ya eligió por ti. Y ahora, la última revelación. La única que sella todo.
Escucha esto con atención, porque solo lo voy a decir una vez, y después de que esta transmisión termine, no habrá forma de recuperarlo exactamente así. Del 23 al 24, tu única tarea es permitir. Permitir que las sincronicidades ocurran sin forzarlas. Permitir que las personas correctas aparezcan sin perseguirlas. Permitir que las decisiones se aclaren sin analizarlas hasta la parálisis. Permitir que tu yo futuro termine de organizarlo todo mientras tú, simplemente, no interfieres. Esa es la maestría. No hacer más. Hacer menos. Soltar el volante sin soltar la dirección. Confiar en el reloj cuántico sin necesitar entenderlo. Y cuando llegue el 25, cuando despiertes al otro lado del umbral, vas a notar algo extraño, el mundo sigue igual, pero tú ya no, y porque tú cambiaste, todo lo demás empieza a reorganizarse alrededor de esa nueva frecuencia. No vas a tener que esforzarte. No vas a tener que convencer a nadie. Las puertas que antes estaban cerradas simplemente se abrirán. Las conversaciones que antes eran difíciles fluirán con naturalidad. Los recursos que necesitabas llegarán sin que los busques. No porque seas especial, sino porque finalmente estás alineado. Y la alineación es la única moneda que el universo reconoce. Tal vez en este momento sientes una mezcla extraña de emoción y escepticismo. Perfecto. Esa tensión es exactamente donde ocurre la magia. No necesitas resolver esa tensión. Solo necesitas sostenerla. Porque en el espacio entre creer y dudar es donde el reloj cuántico puede operar sin interferencias de tu mente racional ni de tu necesidad de control. Ahora percibes el reloj cuántico latiendo en silencio, una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. Y si alguien más necesita sentir esto, compártelo. No todos están listos. Pero los que lo están, lo sabrán en los primeros 10 segundos. Esto te encontró del 23 al 24 por una razón. No volverás a ver este vídeo de la misma manera. Tal vez lo veas de nuevo. Pero tú ya no serás el mismo. Y esa es la única prueba que necesitas. El campo ya eligió por ti.